Hoy hablaremos de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus va a ser una enfermedad crónica, degenerativa, donde el organismo no produce una suficiente cantidad de insulina o no la utiliza con eficacia. El órgano que se enferma aquí básicamente es el páncreas, que se encarga de producir mediante las células beta del páncreas, de las células de Langerhans, se encarga de producir lo que es la insulina. La insulina lo que hace es que la glucosa, o sea, la energía de todo lo que comemos, pase a las células para que se convierta en eso, en energía. La persona diabética no puede absorber bien la glucosa y esa glucosa, lejos de ingresar a la célula, lo que hace es que se queda atrapada en la sangre, no teniendo forma de ingresar a las células, y eso hace que la persona, como la glucosa es energía, número uno, esté sin energía, y dos, aumente los niveles de glucosa en la sangre. Por eso cuando medimos la glucosa en la sangre, pues sale elevadísimo en la sangre, cosa que la glucosa no debería encontrarse ahí, sino dentro de nuestras células. La diabetes mellitus tipo 1, vamos a ver que en estos pacientes no van a producir insulina, producto de que las células beta se han autodestruido, se atacan a sí mismas, o producto de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 de forma prolongada que avanza o evoluciona a una diabetes mellitus tipo 1. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1 quiero que sepan que el paciente no produce insulina, y es por eso que, como no la produce, se le tiene que inyectar de forma diaria. El diabético tipo 2 sí va a producir insulina, pero esta es insuficiente o el cuerpo no la puede utilizar con eficacia, como es en el caso de la resistencia a la insulina. La diabetes mellitus gestacional. Las hormonas del embarazo van a bloquear el trabajo de la insulina, pero esto normalmente, en la gran mayoría de casos, son así nada más, gestacional. ¿Por qué? Porque termina el periodo de gestación y ergo debería volver todo a la normalidad. Los síntomas. Hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante, recuerdo que un profesor nos decía que esta es la enfermedad de las 3P. Nos decía, recuerden, poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué significa polifagia en primer lugar? Recordemos, para darle sentido a estos síntomas, que decíamos que la glucosa es nuestra energía, pero esta glucosa, para que se convierta en energía, tiene que entrar en nuestras células. Y como no hay insulina o funciona de manera deficiente, esta glucosa, que es nuestra energía, repito, no ingresa a nuestras células, quedándose en la sangre. Es por eso que a la persona le va a faltar energía y por ende va a seguir teniendo hambre. Por eso es que va a haber polifagia, va a tener mucha hambre. Después va a haber lo que es una poliuria, va a miccionar. Otra forma de perder glucosa del paciente después de haber estado en la sangre es mediante la micción. El paciente va a miccionar bastante y va a miccionar con glucosa, y también le va a dar bastante sed, producto de lo que está orinando, o viceversa si quieres, producto de lo que le da bastante sed va a orinar bastante, y producto de lo que orina bastante también va a volver a tener sed. Entonces es como un círculo vicioso que, si nos damos cuenta, todo está enlazado, todo tiene que ver. Pero también esta es la enfermedad de las 2T, que puede haber taquicardia y taquipnea. Las complicaciones son a nivel sistémico, es decir, si bien es cierto, hemos mencionado que el órgano que se enferma es el páncreas, nosotros podemos ver que, como lo que aumenta es la glucosa en la sangre, pues van a verse dañados casi todos los órganos. ¿Por qué? Porque a todos los órganos le llega sangre, pero le va a llegar sangre alta en glucosa. Y lo que va a pasar normalmente es que en algunos casos se van a crear nuevos vasos sanguíneos.
A eso se le llama angiogénesis. Con la creación de estos vasos sanguíneos, por ejemplo, no hay mucho temor, sino hay temor cuando estamos hablando de lugares donde no necesita vasos sanguíneos o donde si los hay en una cantidad exacta y justa. Es, por ejemplo, hablamos de vasos sanguíneos de bajo calibre como los que tenemos en el ojo. Si una persona empieza a tener nuevos vasos sanguíneos ahí que encima se revientan, va a haber algo llamado retinopatía. Después se van a dañar los riñones, eso se le denomina nefropatía. Los nervios van a doler porque se van a empezar a dañar, eso se llama neuropatía. Van a haber daños vasculares, los vasos sanguíneos, producto del azúcar que hay ahí en la sangre, se van a corroer y va a haber daños en los vasos sanguíneos. Van a haber enfermedades cerebrovasculares, está asociado normalmente al Alzheimer, una persona que tiene diabetes, y puede haber pie diabético, es decir, como estamos hablando de que esta persona tiene diabetes, lo que va a suceder es que esta diabetes también tiene que ver con problemas circulatorios, sobre todo en zonas distales de nuestro cuerpo. Una zona muy distal de nuestro cuerpo es el pie, que al no tener una buena irrigación, cualquier herida que uno se haga va a tener un déficit en la cicatrización. Y como repito, como no llega la circulación, cuando una persona intente darle un antibiótico, un tratamiento, pues ese tratamiento va a llegar al pie de forma por el torrente sanguíneo. Entonces, repito lo mismo, si es que hay un problema circulatorio, ¿cómo va a llegar ese antibiótico al pie si estamos hablando de que hay un déficit de circulación en esa zona? Entonces, por eso normalmente termina en amputación. Factores de riesgo, antecedentes familiares. Normalmente se le dice como que hereditario. Lo mejor es decir antecedentes familiares, porque hereditario como que suena que sí o sí lo vas a tener. Y no es así. Un antecedente familiar nos habla de que si papá o mamá o abuelo o abuela tuvo diabetes, nosotros estamos en riesgo de tener diabetes. No es que sí o sí vamos a tener diabetes. El sobrepeso. El sobrepeso es un factor de riesgo muy importante para que una persona se haga diabética. El sedentarismo, una persona que no hace actividad física. Dislipidemias, que son enfermedades del colesterol, hipertensión arterial o enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo. Una enfermedad autoinmune es donde el sistema inmunitario ataca al propio cuerpo, reconociéndolo como un objeto peligroso. El tratamiento va de una forma bien estricta, que es dieta, ejercicios y medicación. Si estos tres pilares no están a la par, realmente no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque una persona que consume sus medicamentos de forma diaria, ya sea la medicación o ya sea la inyección diaria de insulina en el caso de diabetes mellitus tipo 1, pero no hace nada de ejercicio y come como si no fuera diabético, es decir, come como si no tuviera ningún problema, pues no va a estar controlada su glucosa. Aquí voy a adicionarle algo que falta, que es por ejemplo el diagnóstico. El diagnóstico normalmente se puede hacer con distintas pruebas. Una sospecha que nos da es que de repente en un examen de rutina nos sacan la glucosa y vemos que la glucosa está alta en ayunas. Es muy probable que la glucosa esté alta una vez. Podría ser otra vez, pero si es que nuestra glucosa está alta 2 veces, ya nosotros tendremos que hacernos un examen para descartar la diabetes. En este caso, el examen se llama tolerancia oral a la glucosa. Y es un examen donde a nosotros nos van a medir la glucosa en ayunas, después a la media hora, a la hora, a los 90 minutos y a los 120 minutos. Y con eso van a ver si una persona es o no diabética. El proceso es el siguiente de ese examen. Que a una persona le toman la glucosa en ayunas, después se le hace ingerir una bebida alta en glucosa, que es la glucosa anhidra, y lo que se va a ver
es cómo el cuerpo va a sobrellevar esa glucosa. Es decir, cuando uno consume glucosa es normal que en los primeros minutos se eleve la glucosa, pero con el paso de los minutos, esa glucosa, si nuestro páncreas está funcionando bien, esa glucosa debería disminuir hasta llegar a valores prácticamente normales. Esto, si no sucede, nos indicaría que la persona tiene diabetes.